Bienvenidos. En esta oportunidad estaremos trabajando la derivada. En particular vamos a explorar un problema donde vamos a mirar una propiedad interesante que tienen tres rectas tangentes a una parábola. Este video es un complemento de uno que hicimos de dos rectas tangentes a una parábola y vamos a ver más adelante por qué. Bien, entonces el problema planteado es el siguiente. Se trazan las rectas tangentes T1 y T2 en los puntos P1 y P2 sobre la parábola y igual a x cuadrado. Entonces tenemos aquí y igual a x cuadrado. Vamos a poner que un esquema algo así. Recuerden que esto solamente es un bosquejo de lo que es la situación. Y podemos tener aquí un punto P1, aquí un punto P2. Y entonces trazamos las tangentes a la curva en esos puntos. Entonces aquí trazaríamos la tangente en este punto. La tangente en ese punto. Uy, me quedó muy mal trazada. Disculpen, perdonen que supongan que es tangente. Trazamos aquí la tangente en este punto. Recuerden que para que la tangente de cortar un solo punto. Y entonces aquí tenemos el punto, dice, y el punto se cruza en el punto P, o sea que el punto de intersección de esas rectas es P. Se traza otra recta tangente T en un punto entre P1 y P2. Entonces cogemos aquí un punto P3, por ejemplo acá, un punto P3, y ahí trazamos la recta tangente en ese punto. Voy a trazar la recta tangente en ese punto, y dice que los puntos Q1 es donde corta a T1 y Q2 donde corta la tangente T2. Entonces aquí tenemos Q1 y Q2. Entonces dice que hay que mostrar que esta relación métrica, que es el valor absoluto de PQ1 sobre PP1, PQ2, PP2 es igual a 1. Noten que aquí hay una interestancia, ¿no? Una interestancia implícita y es que el punto P3 está entre P1 y P2, ¿cierto? O sea que es P1, P3, P2 o al revés, P2, P3, P1. Pero este punto siempre tiene que estar entre los dos. Eso va a ser un punto relevante dentro de la verificación. Bien, entonces voy a borrar todas las entradas manuscritas y arrancamos diciendo lo siguiente. Supongamos que tenemos dos puntos, como iniciamos en la representación, x1, y1 y x2, y2, que están en la parábola, que pertenecen a la parábola. Que están en la parábola. Entonces, si están en la parábola, deben cumplir con esta relación métrica. O sea que y evaluado en x1 sería x1 elevado al cuadrado y análogamente con x2. O sea que esos puntos los puedo escribir como x1, x1 cuadrado y p sub 2 igual a x2, x2 cuadrado. Ahora bien, miremos entonces la derivada. Entonces la derivada en general sería la derivada de x cuadrado, que es 2x, y evaluada en un punto, por ejemplo en x1, pues sería el doble de x1. Entonces esa será la pendiente de la recta tangente en el punto x1 y y' evaluado en x2 sería 2x2. Entonces evaluamos aquí en los puntos y aquí tenemos nuestras rectas tangentes en cada uno de los puntos. Con la pendiente en cada uno de los puntos y el punto dado, pues podemos construir con la ecuación de un punto pendiente la ecuación de la recta tangente, porque necesitamos las rectas tangentes, ¿sí? Las rectas tangentes a la curva. Entonces la pendiente de la tangente en el punto por x2 menos x menos x0. X menos x0. Entonces sustituimos para cada uno de los casos. Entonces tenemos aquí que las ecuaciones serán, entonces hacemos y menos y1 para el primer caso, 2x1 por x menos x1 y y menos y2 igual a 2 por x2 por x menos x2. Y pues usando el hecho de que este y1 es x1 cuadrado, miren que quedaría y menos y1, pero y1 es x1 cuadrado, es igual a 2x1 por x menos x1. Operamos y queda que y menos x1 cuadrado es igual a 2x1 por x menos 2x1 cuadrado. Transponemos términos, quedaría que y es igual a 2x1x, este transpone que a sumar y quedaría menos 2x1 cuadrado más x1 cuadrado, queda menos x1 cuadrado. Y análogamente con la ecuación de la segunda recta, la tangente T2. Bien, entonces, ¿cuál es el punto de intersección? Pues el punto de intersección debe estar sobre las dos rectas simultáneamente, o sea que debe cumplir con la ecuación que 2x1 por x menos x1 cuadrado tiene que ser igual a 2x2 por x menos x2 cuadrado. Debe cumplir con esta relación. Bien, ¿qué podemos hacer entonces? Proceder aquí, por ejemplo, a transponer términos, sacar factor común, ¿sí? Y entonces tenemos esta igualdad. Sacamos factor común del lado izquierdo, 2x factor común de x1 menos x2. Y del lado derecho, pues transponiendo aquí los términos, ¿no? Me explico. Sacámoslo acá. 2x1 x
menos 2x2x igual a x1 cuadrado menos x2 cuadrado. Transponiendo términos acá. Sacamos aquí ahora sí el factor común. 2x factor de x1 menos x2. Y del lado derecho podemos hacer una diferencia de cuadrados, que sería x1 menos x2 por x1 más x2. Y entonces nos queda que x sería x1 menos x1 cuadrado menos x2 cuadrado sobre 2 por x1 menos x2, transponiendo este término a dividir. Y ahora aquí haciendo la diferencia de cuadrados que escribimos ahí arriba, x1 menos x2 por x1 más x2. Noten que se cancela este término, dado que los puntos son diferentes, y nos queda esta expresión. x1 más x2 sobre 2. Como les decía, esto lo hemos hecho en otro video, pero aquí prefería hacerlo en este mismo para que no tengan que ir a buscar el otro para mirar esta justificación. Podría haber ahorrado tiempo de decir por el video previamente dicho tal cosa. Pero digamos que es un problema muy interesante. Ahora bien, entonces busquemos ahora para ese x, busquemos el y. Entonces el y tiene que estar en la curva, ¿cierto? En cualquiera de las dos rectas, en las rectas, cualquiera de las dos rectas. Entonces miren que la primera recta era y igual a 2x1x menos x1 cuadrado, que sería la ecuación aquí de la recta. Entonces reemplazamos 2x1 por x, pero x es x1 más x2 sobre 2 menos x1 cuadrado. Simplificamos aquí, hacemos distributiva y nos queda que y es igual a x1 cuadrado más x1 por x2 menos x1 cuadrado. Reducimos términos semejantes y nos queda que y es igual a x1 por x2, o sea, el producto de las coordenadas. Ahí está. Bien, entonces ahora ¿qué procedemos a hacer? A construir el punto. Entonces miren que el punto tendría coordenadas x, y. Punto P donde se cruzan, ¿sí? El punto P que es el que queremos determinar. Entonces este punto tendría coordenadas x1 más x2 sobre 2, la medida aritmética, y aquí el producto de las dos coordenadas, x1 por x2. Bien, entonces ahí está nuestro punto P. Ahora vamos a considerar el punto P3, que es el punto que está entre P1 y P2, que es el punto que dijimos acá, así que está entre esos dos. Tiene esas coordenadas. Hacemos la ecuación de la recta tangente en ese punto, entonces pues hacemos que la derivada en general es 2x, derivada es 2x, o sea que la derivada evaluada en x3 pues sería 2x3. Vamos a punto pendiente, sustituimos y nos quedaría y menos y3 igual a la pendiente, que es 2x3 por x menos el x0, que es x3. Entonces ya tenemos una ecuación. Hacemos análogamente la misma situación, decimos que operamos esta cosa, este y3, noten que este y3, ¿cierto? Este y3, como es en la curva, entonces debe ser igual a x3 al cuadrado. Lo reemplazamos y llegamos a una forma análoga a la que teníamos previamente. Análogamente, entonces, argumentamos, ¿qué debe pasar con, ¿cierto? Q1 y Q2 son las intersecciones de las rectas tangentes en P1 y P2 con esta recta tangente por P3. Entonces procedemos. Tenemos aquí nuestras ecuaciones, miramos dónde se intersecan. Entonces la intersección de T1 y T, entonces sería ¿quién? Igualamos T1 con T, igualamos este par de expresiones, obtenemos esta expresión 2x1 por x menos x1 cuadrado igual a 2x3 menos x3 al cuadrado. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Factorizamos nuevamente, como hicimos previamente, y llegamos a que, miren la forma de la coordenada x, tiene una forma análoga aquí. O sea que el y va a tener una forma completamente análoga a la otra, o sea, el producto de las coordenadas. O sea que ya sabemos para dónde vamos con la otra intersección. Aquí está hecho medianamente en detalle. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos e igualamos aquí, en este caso, T2 con T. Igualamos este par de ecuaciones. Procedemos nuevamente, sustituimos, y llegamos a que el x es la semisuma. Y el y, pues será el producto de, en este caso, x2 por x3. Y allí está. Bien, ya tenemos los puntos. Entonces, ¿ahora qué nos toca hacer? Ya conociendo los puntos, procedemos ahora sí a hallar lo que nos piden acá, las distancias. Entonces, tenemos en resumen estos puntos. El punto P1 de coordenadas x1 cuadrado. El punto P2 de coordenadas x2 cuadrado. El punto P1 que es la semisuma de x1 más x2 por x1, x2. Y análogamente con Q1 y Q2. Miren que
es muy fácil recordarlo, ¿no? O sea, ver que tiene una estructura bastante simétrica. ¿Ahora qué? Pues calculamos cada uno de estos términos, usando la fórmula de distancia entre puntos. La distancia entre el punto A y el B es la raíz cuadrada de, en general, xa menos xb al cuadrado, más la raíz cuadrada de, más y, que estoy escribiendo yo, más y a menos yb, elevado al cuadrado. Esa es la forma general. Entonces, hallamos cada una de las distancias. Por ejemplo, tenemos aquí PQ1. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el punto P, que lo tenemos acá, el punto Q1, que es este, y hacemos la diferencia. Entonces decimos que sería la raíz cuadrada de x1 más x2 sobre 2 menos x1 más x3 sobre 2, esto al cuadrado, más y2, pero el y2 es x1 por x2 menos x1 por x3, esto al cuadrado. Haciendo aquí las sumas, ¿sí? Elevando al cuadrado y aquí sacando un factor común, llegamos a esta expresión. Bien, análogamente se procede con las otras distancias. Estas son las distancias, miren, las distancias correspondientes, miren que son fórmulas muy similares por las mismas razones que hemos expuesto. Ya tenemos calculado esta situación. Ahora procedemos a sustituir. Miren que aquí dice el valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de. ¿Por qué el valor absoluto de? Porque tenemos que respetar esta distancia. Entonces, sustituimos aquí en la expresión. Lo que hemos hecho es sustituir cada una de las partes. PQ1, pues esta raíz. Distancia de P a P1 es esta expresión. Y así sucesivamente. Con la norma, ¿no? Con el valor absoluto. Bien, entonces ahora, ¿qué? Procedemos a simplificar esta expresión. Claro, mucho cuidado a la hora de simplificar. Tenemos que tener el desarrollo de estos cuadrados y tener en cuenta la interestancia. La interestancia. Operamos esto y con la interestancia llegamos a esta expresión y con la interestancia tenemos que llegar a que uno dice, cancelo esto. Ah, pero tengo que ser cuidadoso. ¿Esto en qué orden me va a quedar? ¿Sí? Entonces miren que este me queda en el mismo orden, este de acá lo cancelo y me va a cambiar el orden. ¿Por qué? Porque recuerden que supusimos que venía aquí así. Este era nuestro x1, este era nuestro x3 y este era nuestro x2, como lo supusimos inicialmente. Entonces miren que x2 es mayor que x1, o sea que esta diferencia de escribirla de esta manera. Análogamente con estos términos, operamos aquí como un denominador, y el denominador quedaría x2 menos x3 más x3 menos x1, se cancela el x3 y nos queda x2 menos x1 sobre x2 menos x1, y evidentemente ese valor es de 1. Bien, entonces voy a escapar aquí un momentico, y vamos a ver rápidamente en GeoGebra el asunto, cómo lo construimos. Entonces en GeoGebra tendremos la siguiente situación. He hecho aquí la parábola, he construido la parábola, tomé los puntos P1, P2 sobre la parábola, cualquiera de ellos, puse el punto P3 entre ellos, y entonces miren lo que pasa, que cuando muevo aquí ya está calculado los cocientes, y este 1 miren que es invariante. Este 1 no es porque está escrito como texto, ¿sí? Aquí yo al meter la fórmula, metí los valores que están acá, ¿sí? Aquí están bien, ¿sí? Están los valores. Entonces miren que es indistinto de donde ubique los puntos. Lo mismo que donde ubique el punto P1, el punto P1, el punto P3 también, o donde ubique el punto P2. Cambian los valores de los segmentos, pero no la relación. Ahora miren, ¿cuándo va a cambiar? Cuando yo no respete la interestancia. Por ejemplo, si la paso aquí, miren que ese valor de las razones sumadas ya no da 1, porque no se cumple la interestancia. Pero si yo lograra pasar P1 al otro lado, pues también se cumple la interestancia. O sea que este P1, si muevo el punto, moviendo la etiqueta, si muevo el P1 por acá, pues mire que vuelve y se cumple. O sea que siempre que se cumple la interestancia de P3 relativa a P1 y P2, el cociente va a ser 1. Vamos a dejar por último la actividad para el visitante. La actividad es la siguiente, es reconstruir el detalle de los pasos que no se detallaron en el presente video o en el presente ejercicio. Entonces deben detallar allá la resolución de cuadrados, la simplificación de las sumas y ver que realmente eso los lleva a los resultados que hemos escrito. Muchas gracias por visitar nuestra página, no olviden dejar sus comentarios y si bien no tienen suscribirse al canal. Gracias.